¿Alguna vez te has sentido pequeño ante la inmensidad de los planes de Dios? Yo soy María, una joven sencilla de Nazaret, una pequeña aldea en Galilea. Jamás pensé que el curso de mi vida cambiaría de manera tan radical. Vivía una vida tranquila, prometida en matrimonio a José, un hombre justo y trabajador. Pero nada me había preparado para lo que estaba por venir. Era un día como cualquier otro, cuando de repente, una luz celestial inundó mi hogar. Sentí que el aire se hacía más denso, pero a la vez lleno de paz. De pronto, frente a mí apareció una figura majestuosa, un ángel. Mi corazón latía con fuerza, pero también había una calma extraña dentro de mí. El ángel se presentó como Gabriel, y lo primero que me dijo fue: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». Su saludo me dejó sin palabras. ¿Por qué yo? ¿Qué significaba todo aquello? Pero antes de que pudiera reaccionar, me anunció algo inimaginable. Sería la madre del Hijo de Dios. El asombro se mezclaba con una profunda reverencia. ¿Cómo puede ser esto?, pregunté con humildad, porque aún no me había casado con José. Gabriel me explicó que el Espíritu Santo vendría sobre mí y que el poder del Altísimo me cubriría con su sombra. Mi hijo sería llamado Hijo de Dios, y su reino no tendría fin. ¿Puedes imaginarlo? Una joven común, destinada a llevar en su vientre al Salvador del mundo. Era una misión abrumadora, pero también sabía en lo más profundo de mi ser que si Dios me lo pedía, debía confiar. En ese momento, con el corazón rebosante de fe, pronuncié las palabras que marcarían mi destino. Hágase en mí según tu palabra. Fue una entrega total, una aceptación del plan divino, aunque no comprendía todos los detalles. Sentía que mi vida ya no me pertenecía a mí sola, sino que estaba unida al propósito más grande de todos, la salvación de la humanidad. Pero esta no fue la única señal de que algo increíble estaba ocurriendo. Poco después, supe que mi prima Isabel, que era mayor y estéril, también había concebido un hijo, otro milagro del poder de Dios. Sentí un fuerte impulso de visitarla, de compartir con ella lo que estaba viviendo. Cuando llegué a su casa, Isabel, llena del Espíritu Santo, me recibió con una alegría tan profunda que el niño en su vientre saltó de gozo. «Bendita tú entre todas las mujeres», exclamó, confirmando lo que el ángel ya me había revelado. Fue en ese momento, al sentir la conexión entre nuestras historias, que mi alma no pudo contenerse. Levanté mi voz en alabanza, recitando las palabras que han resonado a lo largo de los siglos. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Sabía que mi vida estaba destinada a servir a un propósito divino, y aunque no comprendía todo lo que vendría, me aferré a la promesa de Dios. Así comenzó mi historia, una historia de fe, entrega y humildad ante la grandeza del Creador. Pero esto era solo el comienzo. Lo que vendría después cambiaría no solo mi vida, sino la historia del mundo entero. Pasaron los meses y el milagro dentro de mí crecía. Sentía que cada día me acercaba más a la promesa que Dios me había hecho. Sin embargo, un edicto del emperador romano llegó en un momento inesperado, exigiendo que todos fueran empadronados en sus ciudades de origen. José, mi prometido, debía viajar a Belén, la ciudad de David. El camino fue largo y agotador, especialmente porque el tiempo de dar a luz estaba cerca. Pero Dios estaba con nosotros, lo sentíamos en cada paso. Cuando llegamos a Belén, la ciudad estaba llena. No había lugar para nosotros en ninguna posada, ni siquiera en una humilde casa. La angustia comenzó a apoderarse de mí, pero José, siempre paciente y lleno de fe, encontró un pequeño establo, un lugar humilde pero protegido. Y fue allí, en medio de animales y del frío de la noche, donde llegó el momento. Mi hijo nació, y lo envolví en pañales y lo recosté en un pesebre. ¿Puedes imaginarlo? El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nacido en la mayor humildad. Mientras lo contemplaba,
preguntándome cómo un niño tan pequeño podría cambiar el destino de la humanidad. Algo maravilloso ocurrió. Un grupo de pastores, sencillos como nosotros, llegaron corriendo. Habían escuchado el mensaje de los ángeles que cantaban: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Vinieron a adorarlo, y mi corazón se llenó de una paz inexplicable. Sabía que Dios estaba obrando, que este niño era verdaderamente especial. Días más tarde, lo presentamos en el templo, cumpliendo con la ley de Moisés. Fue allí donde las palabras de un anciano, Simeón, me dejaron en silencio. Al tomar a mi hijo en sus brazos, profetizó que Jesús sería luz para los gentiles y gloria para Israel, pero también pronunció algo que me inquietó profundamente. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Sabía que no todo sería fácil. Aunque no comprendía el significado completo de esas palabras, sentía que algo grande y doloroso se avecinaba. Sin embargo, en ese momento, mi corazón estaba lleno de esperanza. Mi hijo, el Hijo de Dios, había nacido, y su misión apenas comenzaba. Cada profecía, cada visita, confirmaba lo que el ángel me había dicho. Pero no imaginaba los desafíos que nos esperaban, ni lo que implicaría proteger a Jesús en los años venideros. No mucho tiempo después de su nacimiento, las palabras de Simeón comenzaron a resonar en mi mente con más fuerza. José recibió en sueños una advertencia de un ángel. Herodes, el rey de Judea, había oído hablar de la llegada de un nuevo rey, y temía por su trono. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para destruir a mi hijo. En medio de la noche, llenos de incertidumbre, pero confiando en Dios, huimos a Egipto. Fue una travesía larga y peligrosa, pero sabíamos que estábamos bajo la protección divina. Pasamos años en Egipto, una tierra extranjera que se convirtió en nuestro refugio. José y yo hicimos lo posible por darle a Jesús una infancia segura, lejos de los peligros de Herodes. Finalmente, después de la muerte del rey, pudimos regresar a Nazaret, nuestro hogar. Allí, mi hijo creció, y a medida que pasaban los años, veía cómo su sabiduría y su comprensión del mundo aumentaban de manera sobrenatural. Aunque era un niño como cualquier otro en apariencia, yo sabía que en su interior habitaba algo mucho más grande. Uno de los recuerdos que tengo más vívidos fue cuando Jesús tenía solo 12 años. Como cada año, viajamos a Jerusalén para la Pascua. Al terminar las festividades, comenzamos nuestro viaje de regreso a casa, pero en medio del camino, nos dimos cuenta de que Jesús no estaba con nosotros. Angustiada, lo buscamos durante 3 días, hasta que finalmente lo encontramos en el templo, sentado entre los maestros de la ley, discutiendo con ellos y dejándolos asombrados con su entendimiento. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dije con el corazón en la mano. Pero él, con una calma que nunca olvidaré, respondió: ¿No sabíais que en los negocios de mi padre debo estar? Fue en ese momento cuando me di cuenta, una vez más, de que la vida de mi hijo no era como la de los demás. Estaba destinado a algo mucho mayor, y aunque lo amaba con todo mi corazón, también sabía que llegaría el día en que tendría que dejarlo ir. Pero en esos años, mientras lo veía crecer, protegí su vida con todo lo que tenía. Sabía que Dios tenía un propósito para él, y mi papel era prepararlo para ese llamado. El día que Jesús inició su ministerio fue en una boda, en Caná de Galilea. El ambiente era de celebración, pero de repente, surgió un problema: se había acabado el vino. Era una vergüenza para los novios, y sentí en mi corazón que mi hijo podía ayudar. Me acerqué a él, sabiendo de lo que era capaz, y le dije: «No tienen vino». Jesús me miró, como si no fuera el momento, y me respondió: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado». Pero yo confiaba en él, así que les dije a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». En silencio, observé cómo mi hijo, el mismo que había cuidado desde niño, transformó el agua en vino. Su primer milagro, y su misión pública había comenzado.
A partir de ese día, Jesús comenzó a predicar, a sanar enfermos, y a proclamar el reino de Dios. Lo veía desde lejos, a veces rodeado de multitudes, otras veces en soledad. Sabía que estaba cumpliendo su propósito divino, pero no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y temor. Hubo momentos en los que deseé estar más cerca de él, protegerlo como lo había hecho cuando era niño. En una ocasión, fui a buscarlo junto con sus hermanos, pero él, rodeado de discípulos, dijo: «Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios». Aunque sus palabras me dolieron, comprendí que su misión era mayor que nuestra familia. Jesús estaba aquí para cambiar el mundo, y aunque seguía siendo mi hijo, ya no me pertenecía de la misma manera. Ver su ministerio avanzar fue un honor, pero también una carga. Sabía que su mensaje, aunque lleno de amor y verdad, despertaba oposición. Los líderes religiosos se volvían en su contra, y la tensión aumentaba día a día. Sabía que algo grande se aproximaba, pero no estaba preparada para lo que vendría después. Nada pudo prepararme para el momento más doloroso de mi vida. Jesús fue arrestado. Lo acusaron injustamente, y lo sentenciaron a morir en una cruz. Estuve allí, al pie de esa cruz, viendo cómo el hijo que había llevado en mi vientre, el niño al que había protegido, el hombre que había hecho milagros y proclamado el amor de Dios, era brutalmente castigado. Cada latigazo, cada clavo, fue como si una espada atravesara mi alma, tal como Simeón había profetizado muchos años antes. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, agonizaba. Y aún en su dolor, pensó en mí. Me miró desde la cruz, y en un gesto que jamás olvidaré, confió mi cuidado a su discípulo amado, Juan, diciéndole: «He aquí tu madre». En ese momento, comprendí que no solo era la madre de Jesús, sino también la madre de todos aquellos que creen en él. Lo vi morir. Sentí el peso de la pérdida más grande que una madre puede soportar. Pero en mi corazón, sabía que no era el final. 3 días después, la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado, cumpliendo la promesa de salvación para todos nosotros. Mi dolor se convirtió en esperanza, y mi fe en él se hizo aún más fuerte. Después de su resurrección, estuve con los discípulos en Jerusalén, esperando la llegada del Espíritu Santo. Aunque mi hijo ya no estaba físicamente conmigo, su espíritu estaba presente, no solo en mi vida, sino en la vida de todos aquellos que seguían su camino. Así fue como mi historia, de madre terrenal, se transformó en algo mucho más grande. Jesús me había confiado el cuidado de su familia, y desde entonces, me convertí en madre de todos los creyentes, acompañando a la Iglesia en su crecimiento y en su misión. Mi vida, aunque llena de dolor, fue también un testimonio del amor y del sacrificio más grande de todos. Y hasta el día de hoy, sigo proclamando que, a pesar del sufrimiento, el plan de Dios siempre es perfecto.